¿Qué tal a todos? Soy Anthony, estoy de vuelta con más videos sobre el trauma. Y en este pequeño video vamos a hablar un poco sobre los signos y síntomas del trauma. ¿Has tenido alguna vez esa sensación extraña de que algo no está bien, de que algo a tu alrededor está completamente mal, estando a la expectativa constante de que esto malo que tienes en mente va a suceder, se va a materializar y se va a hacer real? Estas son algunas de las cosas que puedes percibir o sentir cuando padeces de un trauma, por lo que en este pequeño video vamos a desarrollar algunas de ellas para que seas consciente de cuáles son sus síntomas, así como algunas de sus manifestaciones que se dan en el día a día cuando padeces de uno. Los síntomas del trauma son aquellas manifestaciones psicológicas y físicas que suelen suceder cuando tienes un trauma. Vamos a hablar de algunas cuantas de ellas para que las ubiques y las tengas en consideración para saber si tú puedes estar padeciendo un trauma. Cuando sufres de uno, una de las cosas que suceden son los recuerdos recurrentes del evento traumático. Por ejemplo, si tuviste un accidente automovilístico, te darás cuenta que la idea o la imagen constante de aquel accidente viene una y otra vez en muchos momentos diferentes de tu día a día y te regresan a aquella situación. Entonces las imágenes constantes, los recuerdos permanentes que son incisivos y están ahí de forma permanente son una señal del trauma. Hay dos situaciones más que debes considerar. Una de ellas son los flashbacks y otra de ellas son las pesadillas. Los flashbacks son como en el día a día estás avanzando como si nada y de repente ¡pum! Llega una sensación, una imagen o un recuerdo muy fuerte que te hacen sentir la sensación de vivir nuevamente esta situación traumática. Es decir, viene esta imagen, te golpea y ¡pum! Te regresa aquello. Hay un flashback, hay una imagen incisiva que te recuerda a aquel evento. Y por otro lado, mientras duermes, vienen las pesadillas constantes sobre este evento, en el cual se agita tu respiración mientras duermes y todas estas imágenes regresan a tu cabeza presentándose de nuevo ante aquel evento adverso que viviste. Otro de los síntomas son la despersonalización y la desrealización, que estos dos síntomas básicamente refieren, por una parte, sentirte como si estuvieras flotando, como si estuvieras fuera de tu cuerpo navegando, como si fueras ajeno a ti mismo. Esto es la despersonalización, y la desrealización es una sensación en la cual sientes como si fueras un espectador de lo que estás viviendo, como si estuvieras también, por una parte, como siendo un personaje nada más de todas aquellas cosas que estás viviendo. Es decir, en la despersonalización y en la desrealización hay una desconexión constante del cuerpo por un lado y por otra, en la cual la realidad se ve como si fuera ajena o como si no fuera parte de una realidad en sí, sino que es más bien una especie de fantasía o ilusión en la que estás viviendo. Por otro lado está la evitación a hacerte frente o padecer de cosas que te puedan recordar de alguna manera el trauma. Por ejemplo, si sufres un accidente automovilístico, vas en una ambulancia, llegas al hospital, probablemente estés evitando escuchar como ciertos ruidos fuertes o incluso que te puedan recordar como al impacto o el ruido de las sirenas. Trates de estar lejos de hospitales por otra parte, como un ejemplo, o por otro lado te dé miedo subirte a un coche y trates de evitarlo a como de lugar. Estas sensaciones se dan porque estamos tratando de ponernos en alguna especie de lugar seguro ante el evento traumático, que si bien ya no estamos ahí, ya no está sucediendo, si tratamos de evitar cualquier situación o acción o cosa que pueda de alguna forma regresarnos a reexperimentar el mismo evento del pasado. Algunas de las cosas que suceden a nivel biológico es el incremento constante del cortisol, que es la hormona del estrés. Digamos que si bien el cortisol es una hormona en la cual te sirve para despertarte por las mañanas, contrario a lo que hace la melatonina, que es la que te lleva a dormir, digamos que la melatonina sube durante las noches, va bajando a la par que el cortisol va subiendo hasta que llega un umbral donde te despiertas y puedes iniciar tu día. Es por ello que los niveles de cortisol son muchísimo más altos a la hora de despertar que en cualquier otro momento del día. Sin embargo, digamos que esta línea base se queda arriba y entonces te da problemas como de sueño, o te mantiene alerta, o te mantiene estresado durante todo el día. Y es una de las cosas que pasa cuando estás viviendo un evento traumático. Otra de las consecuencias que puede traer contigo el trauma a nivel social es que vas a buscar aislarte de alguna forma para mantenerte seguro. Vas a evitar salir de casa, vas a evitar tener conversaciones con muchas personas, vas a tratar de recluirte en un lugar en el cual puedas sentirte seguro. Entonces, el aislamiento es algo de las cosas que suceden cuando estás viviendo un trauma. Un consejo práctico
que te puede servir es tomar nota en tu celular, en una libreta o en algo que tengas a la mano de todas estas cosas que vas viviendo, vas presentando a manera de sintomatología, ya sean las pesadillas, ya sean los recuerdos incisivos, los flashbacks, ya sean las sensaciones de desrealización o despersonalización, el aislamiento, las pesadillas, el estrés constante. Toma nota de todos ellos, date cuenta y percíbelos en el momento en el que van sucediendo para que así al menos tengas conciencia de lo que estás viviendo. Y no está de más buscar alguna especie de ayuda profesional, es decir, ir a terapia, por supuesto que es muy útil, sobre todo para empezar a verbalizar, a procesar de manera emocional el trauma y así dejarlo ir y trascenderlo de alguna manera. Si bien es cierto que de alguna forma nuestro cuerpo es capaz de regular todas estas situaciones a lo largo del tiempo, también hay casos en los cuales simplemente no nos es posible y no está de más tratar de pedir ayuda. Por otro lado, busca recursos en internet que te puedan ser útiles para entender más acerca de tu padecimiento, como toda esta serie de videos. Y por otro lado, también te recomiendo muchísimo involucrarte en actividades físicas que te permitan sentirte en control de tu propio cuerpo. Esta es una situación que es muy útil. Algo de lo que te puede servir, por ejemplo, trotar, caminar, hacer ejercicio de pesas, en el cual la intensidad sea tan grande que sepas que puedes controlar cierta cantidad de peso y tu cuerpo se vuelve a sentir capaz de realizar algo así. Espero que este pequeño video te ayude a entender un poco de los síntomas y los signos, tanto físicos como psicológicos, que suceden cuando padeces de un trauma, para que puedas identificarlos y así de alguna manera tener más conocimiento que te ayude eventualmente a trascenderlos. Muchas gracias.